Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo feliz de estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes lo que más me gusta, el mundo de las series turcas y en especial, las que nos hacen suspirar y emocionarnos. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos un tema, boom. Un tema que nos dejó a todos con la boca abierta literalmente. Vamos a hablar de Afra Saracoglu y Mert Ramazan Demir los icónicos protagonistas de la serie Yalan y de la propuesta inesperada que Mert le hizo a Afra. Sí, como lo oyen. Pero no se trata de una propuesta de matrimonio, aunque a veces la química entre ellos nos hace soñar con eso. Ja. En este vídeo vamos a sumergirnos en ese momento crucial, analizándolo desde todos los ángulos posibles. Vamos a desmenuzar la escena, a ver cómo se construyó, qué significó para la trama de la serie, y por supuesto, a comentar sobre la reacción de Afra. Porque, señores, su reacción fue todo un poema. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este mundo turco que tanto amamos, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán ni un detalle de las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus series favoritas. Ahora sí, preparados para el chisme. Bien, para entender bien el contexto de esta propuesta, tenemos que retroceder un poco en la historia. Para quienes no estén familiarizados con Yalan la serie gira en torno a Ferit y Seyran, interpretados por Mert y Afra respectivamente. Ferit, un joven heredero problemático, se ve obligado a casarse con Seyran, una chica inteligente y con mucho carácter, debido a las tradiciones familiares. Desde el principio, la relación entre Ferit y Seyran es explosiva. Hay tensión, hay roces, hay peleas, pero también hay una química innegable. A medida que avanza la serie, vemos cómo se van conociendo, cómo se van entendiendo, y cómo, inevitablemente, se van enamorando. Pero el camino no es fácil. Hay muchos obstáculos, muchas intrigas y muchas personas que quieren separarlos. La familia, las expectativas sociales y los secretos del pasado son solo algunas de las barreras que deben superar. La serie nos presenta a Ferit como un personaje con muchas capas. Es un joven que ha crecido con privilegios, pero que también se siente atrapado en un mundo que no comprende del todo. Es impulsivo, rebelde y a veces egoísta. Sin embargo, a medida que conoce a Seyran, empieza a cambiar. Se da cuenta de que hay algo más en la vida que fiestas, coches y dinero. Empieza a sentir afecto genuino, a preocuparse por alguien más que por sí mismo. Seyran, por otro lado, es una joven fuerte e independiente y con una gran determinación. Viene de una familia con problemas económicos y con una dura realidad. A pesar de las dificultades, no se rinde. Tiene sueños y aspiraciones, y está dispuesta a luchar por ellos. Es inteligente, astuta y sabe defender sus ideas. Es la fuerza que necesita Ferit, y él, a su vez, le da la oportunidad de romper las cadenas del pasado. El matrimonio forzado entre Ferit y Seyran es el punto de partida de la historia. Es el conflicto central que impulsa la trama. A pesar de que la relación comienza con el pie izquierdo, la serie nos muestra cómo dos personas, aparentemente incompatibles, pueden encontrar el amor y la comprensión. Ahora sí, llegamos al momento crucial, la propuesta de Mert a Afra. Pero ojo. No es una propuesta de matrimonio. Lo que Mert le propone a Afra es un acuerdo laboral. Sí, así como lo oyen. En la serie, Mert, como Ferit, tiene una empresa. Y en cierto punto de la historia, le propone a Afra, como Seyran, que trabajen juntos en un proyecto. Un proyecto empresarial. ¿Se imaginan la cara de Afra en ese momento? Yo sí. Imagínense la decepción inicial. Todos estábamos esperando algo romántico, algo trascendental, y ¡pum! Un acuerdo de negocios. Pero como siempre hay mucho más de lo que parece a simple vista. La propuesta en sí es un momento clave en la serie, porque revela mucho más de lo que un simple acuerdo de negocios. Es un punto de inflexión en la relación entre Ferit y Seyran. Por un lado, demuestra la confianza que Ferit tiene en Seyran, reconociendo su inteligencia y su capacidad para los negocios. Es una forma de validarla, de verla como una igual, no solo como su esposa, sino como una socia, una aliada. Ferit está demostrando que confía en ella, que valora sus habilidades y su criterio.
Está demostrando que la respeta, más allá de los sentimientos románticos. Por otro lado, la propuesta también revela la evolución del personaje de Ferit. Vemos cómo ha madurado, cómo ha aprendido a valorar a Seyran, y cómo ha cambiado su forma de ver el mundo. Ya no es el joven irresponsable de antes. Está creciendo y Seyran, con su fuerza y su determinación, es una parte fundamental de ese crecimiento. Ferit está demostrando que quiere construir algo sólido con Seyran, algo que vaya más allá del amor romántico. Pero vamos a lo jugoso. ¿Cómo reaccionó Afra, es decir, Seyran? Su reacción fue épica. Al principio se la ve sorprendida, confundida. No entiende por qué Ferit le está proponiendo esto. Está acostumbrada a las peleas, a los malos entendidos, a la tensión, pero no a esto. Ella espera algo más de él, tal vez una declaración de amor, un gesto romántico que afiance la relación. Luego vemos que empieza a reflexionar. Empieza a analizar la propuesta, a considerar los pros y los contras. Y finalmente acepta. Sí, Seyran acepta trabajar con Ferit. Pero no por el dinero, no por el estatus, sino porque ve una oportunidad. Una oportunidad de demostrar su valía, de seguir creciendo, y de, por supuesto, estar más cerca de Ferit. La aceptación de Seyran a la propuesta de Ferit marca un antes y un después en la serie. Es el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa donde la confianza y el respeto mutuo se fortalecen. También es una señal de que Seyran está dispuesta a luchar por su amor, y por su futuro. Ella reconoce que con Ferit tiene la oportunidad de construir una vida plena, tanto personal como profesionalmente. Analicemos un poco la escena en sí. La forma en que está filmada, la iluminación, la música de fondo. Todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y expectativa. Los diálogos son inteligentes, llenos de matices. Se nota la química entre Mert y Afra, la forma en que se miran, la forma en que se entienden. Es increíble. La cámara juega con los primeros planos, mostrando las expresiones de los actores, sus dudas, sus anhelos y sus expectativas. La iluminación es clave. La escena puede estar ambientada en un ambiente sofisticado, como la oficina de Ferit, o en un ambiente más íntimo, como la casa de Seyran. La luz puede ser cálida o fría, dependiendo del tono de la escena. La música también es fundamental. La banda sonora de Yalan es excepcional, y en esta escena, la música realza las emociones de los personajes. El vestuario también juega un papel importante. Los looks de Afra y Mert reflejan su personalidad y el momento que están viviendo. La ropa de Seyran, por ejemplo, es elegante pero sobria, mostrando su carácter fuerte e independiente. La ropa de Ferit, por su parte, es más relajada, pero a la vez sofisticada, reflejando su cambio de actitud. El vestuario es una forma de contar la historia, sin necesidad de palabras. La puesta en escena es cuidada al detalle. La dirección de la serie sabe cómo crear momentos memorables, y esta propuesta laboral no es la excepción. La coreografía de los movimientos, la gestualidad de los actores, la expresividad de sus rostros, todo está pensado para impactar al espectador. Es importante analizar el subtexto de la escena. La propuesta de Ferit es mucho más que un simple acuerdo de negocios. Es una declaración de intenciones, una señal de que quiere construir algo sólido con Seyran. Es una muestra de confianza y respeto. Pero también es una prueba para Seyran, porque ella debe decidir si quiere ser parte de este proyecto. Es una encrucijada en la que se definirá el futuro de la relación. La escena es un reflejo de la evolución de la relación. Al principio, Ferit y Seyran eran polos opuestos. No se entendían, se peleaban constantemente. Pero a medida que avanzaba la serie, fueron aprendiendo a conocerse, a respetarse y a amarse. La propuesta laboral es una prueba de ese crecimiento. En resumen, la propuesta de Mert a Afra, en la serie Yalan fue un momento clave que nos dejó a todos con la boca abierta. Aunque inicialmente fue una propuesta laboral, se convirtió en un punto de inflexión en la relación entre Ferit y Seyran, marcando el inicio de una nueva etapa llena de confianza, respeto y crecimiento. La reacción de Afra, su sorpresa inicial y su posterior aceptación, fue un reflejo de su inteligencia, su determinación y su amor por Ferit. La escena de la propuesta laboral es un ejemplo de cómo la serie Yalan aborda las relaciones amorosas de una manera diferente.
No se centra únicamente en el romance, sino también en el crecimiento personal, la confianza, el respeto y la construcción de un futuro juntos. La serie nos enseña que el amor verdadero va más allá de las palabras y los gestos románticos. Se trata de apoyarse mutuamente, de crecer juntos, y de construir un futuro sólido. Es importante recordar que esta propuesta laboral no es el final de la historia. Es solo el comienzo de una nueva aventura para Ferit y Seyran. A partir de este momento, la pareja deberá enfrentar nuevos desafíos, superar nuevos obstáculos y fortalecer su relación. La serie nos muestra que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Y ahora, para que no se queden con las ganas, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció esta propuesta? ¿Creen que fue una buena decisión por parte de Ferit? ¿Y qué opinan de la reacción de Seyran? ¿Les gustó la forma en que se abordó el tema del trabajo en la serie? ¿Creen que es una representación realista de cómo se pueden construir relaciones sólidas? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Ferit y Seyran? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas que tanto nos apasionan. La serie turca *Yalan* ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su trama emocionante, sus personajes complejos y sus impresionantes paisajes. La química entre Afra Saracoglu y Mert Ramazan Demir es innegable, y su interpretación de Ferit y Seyran es simplemente magistral. La serie aborda temas importantes como el matrimonio forzado, la tradición, el poder, la familia y el amor verdadero. La propuesta laboral es un ejemplo de cómo la serie utiliza los elementos del melodrama para explorar las complejidades de las relaciones humanas. La serie no se limita a ofrecer un romance edulcorado, sino que profundiza en los conflictos, las contradicciones y las esperanzas de los personajes. El éxito de *Yalan* radica en la forma en que la serie conecta con el público. La serie nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y nuestros sueños. Nos hace reír, llorar y suspirar. Nos enseña que el amor puede ser complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Además, es importante destacar el trabajo del equipo de producción. La dirección, la fotografía, el vestuario, la música y la actuación son de alta calidad. La serie está cuidada al detalle, y eso se nota en cada escena. La estética de *Yalan* es impecable, y los paisajes turcos son un deleite para la vista. La serie también ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans de *Yalan* comparten sus teorías, sus análisis y sus opiniones sobre los personajes y la trama. La serie ha creado una comunidad de seguidores que se mantienen al tanto de cada episodio y que participan activamente en las discusiones. En definitiva, *Yalan* es una serie que ha logrado conquistar al público con su historia, sus personajes y su calidad técnica. La propuesta laboral de Ferit y Seyran es solo un ejemplo de la capacidad de la serie para sorprender y emocionar. Es una serie que vale la pena ver, y que nos dejará pensando mucho tiempo después de que termine cada episodio. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la inesperada propuesta de Mert Afra. Me divertí muchísimo haciéndolo. No se olviden de dejarme un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún detalle de este apasionante mundo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no se olviden de seguir disfrutando de sus series turcas favoritas. Un abrazo.